5 de abril de 2022, cielos de París. Un Boeing 777 con 192 pasajeros, justo al borde de aterrizar en Charles de Gaulle, en París, pierde el control. Los sistemas empiezan a dar alarmas. La columna de control vibra, y mientras ambos pilotos se esfuerzan al máximo por salvar el avión, ni siquiera saben que están luchando no contra el avión, sino entre ellos mismos. ¿Cómo llegaron a este punto? Y lo más importante, ¿cómo planeaban salir de esta crisis? La realidad es más dura de lo que piensas. Esta es la historia impactante del vuelo número 11 de Air France. El relato de los últimos segundos. Salvación o catástrofe. Vida o muerte. La noche del 4 de abril de 2022, a las 9 en punto, este vuelo despegó del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York rumbo a París. El avión, un Boeing 777, modelo ER300, tenía por delante un viaje de aproximadamente 7 horas con 192 pasajeros a bordo. El avión despegó de la pista y comenzó su rumbo al este, sobre el Océano Atlántico. El Boeing 777 es una opción muy segura para vuelos largos. Es eficiente en consumo y tiene un buen historial de seguridad. Es uno de los pocos modelos de Boeing equipado con el sistema Fly-by-Wire. Esto significa que cada orden que da el piloto pasa primero por los filtros de los ordenadores. Luego se transmite a los sistemas de control. Este sistema asegura automáticamente que el avión permanezca seguro incluso ante comandos erróneos del piloto. El vuelo cruzó el Océano Atlántico sin problemas y alrededor de las 7:30 de la mañana, hora local, se preparaba para aterrizar. El primer oficial era responsable del vuelo. Tenían que aterrizar en la pista 26 izquierda. Como la pista miraba hacia el oeste, primero debían dirigirse al este del aeropuerto y luego, con un giro de 180 grados, ajustar el rumbo hacia el oeste. Esa mañana el cielo estaba nublado y los pilotos permanecieron dentro de las nubes hasta unos 300 pies de altitud. Para las 7:45, todo iba según lo planeado y el controlador dio permiso para el aterrizaje. El tren de aterrizaje se desplegó y se ejecutaron las listas de verificación una por una. Poco tiempo después, a 1500 pies de altitud, el primer oficial desactivó el piloto automático para controlar el avión manualmente. Sin embargo, el acelerador automático, el sistema que ajusta automáticamente la potencia de los motores, todavía estaba activo, lo que significaba que la velocidad del avión se regulaba automáticamente. Para asegurarse de estar exactamente en el eje de la pista, el primer oficial guiaba suavemente el avión hacia la izquierda y la derecha, pero de repente, el avión se inclinó 6 grados a la izquierda sin ninguna advertencia. El primer oficial reaccionó de inmediato, pero la inclinación no se detuvo. Volvió a inclinarse a la izquierda, pero esta vez con un ángulo aún más pronunciado, 7 grados. Era algo extraño e inexplicable. El capitán también entró en acción, y juntos decidieron realizar un go-around, es decir, abortar el aterrizaje para ganar altitud y entender qué estaba causando ese giro inesperado hacia la izquierda. El primer oficial llevó los motores a plena potencia, y al mismo tiempo, levantó el morro para iniciar el ascenso. Esta vez el avión giró casi 15 grados hacia la izquierda. Dado que no había ninguna advertencia o alarma, parecía que el avión estaba tomando sus propias decisiones y tenía el control. Sabía lo que hacía, pero lo que el equipo de vuelo no sabía era lo que realmente estaba ocurriendo. Ahora ambos pilotos estaban en una lucha con los controles. La fuerza aplicada sobre la columna de control era inmensa. En medio de este conflicto, uno de los pilotos accidentalmente activó el botón de comunicación con la torre, y sin querer, transmitieron el sonido de su lucha directamente al control de la torre. El controlador se preocupó al escuchar sus esfuerzos. Inmediatamente llamó al avión para verificar su situación. En ese mismo momento, otro avión, cerca del vuelo 11, estaba despegando de la pista. Si continuaba ascendiendo, existía una alta probabilidad de colisión entre ambos aviones.
La torre de control rápidamente ordenó al segundo avión que detuviera su ascenso a 1500 pies. Pero el problema era, el controlador no sabía si ese avión, el segundo vuelo, había escuchado la orden, ya que los pilotos del vuelo 11 aún tenían el botón de comunicación presionado involuntariamente. Mientras se esforzaban por controlar el avión, el equipo presionó nuevamente el botón Take Off Go Around. Una vez más, los motores alcanzaron su máxima potencia y el avión ascendió con fuerza, con una inclinación de 24 grados respecto al horizonte. El primer oficial declaró, según el procedimiento estándar, ascenso positivo, y retrajo el tren de aterrizaje. Pero como los flaps seguían extendidos, se activó la alarma de advertencia por configuración incorrecta de aterrizaje. Esto se debía a que el sistema del avión interpretaba que la aeronave estaba en fase de aterrizaje, debido a la baja altitud y la posición de los flaps, por lo que retraer el tren de aterrizaje en ese momento era considerado peligroso. Afortunadamente, el piloto del segundo vuelo había escuchado la orden de detenerse a 1500 pies y, tras las interferencias de radio desde el vuelo 11, confirmó que la había ejecutado. Los pilotos luchaban con todas sus fuerzas por el control del avión, aplicando más de 50 libras de presión en la columna de mando. Pero lo más aterrador era que esta lucha no ocurría sobre el océano o encima de una montaña, sino directamente sobre una de las ciudades más pobladas del mundo. Si se perdía el control, aunque fuera por unos segundos, lo que ocurriría en el suelo solo tendría un nombre: desastre. A 4000 pies, finalmente el capitán tomó el control completo, y el avión se calmó. Tan pronto como la situación se estabilizó, se pusieron en contacto con la torre. Tenemos el control de nuevo. El equipo evaluó la situación. El problema, al menos por ahora, estaba resuelto. Optaron por el camino más prudente. Activaron el piloto automático, giraron de nuevo y se prepararon para un segundo intento de aterrizaje. Esta vez con los ojos más abiertos y una mente más preparada. Nuevamente, el primer oficial se encargó del aterrizaje, y esta vez se les asignó la pista 27 derecha para aterrizar. Unos minutos después, el avión ingresó nuevamente a la ruta final de aterrizaje, y cuando salió de las nubes, a unos 300 pies de altitud, finalmente se vio lo que todos esperaban: un suelo llano, recto y seguro. Esta vez, el aterrizaje fue exitoso. El avión aterrizó suavemente en la pista, y la tripulación lo llevó hasta la terminal. Pero al tocar tierra, una gran pregunta surgió en la mente de todos. ¿Qué causó que un avión tan moderno como el Boeing 777 perdiera el control de esta forma en el momento más crítico? ¿Fue un error del ordenador? ¿Había un problema en el sistema de vuelo? ¿O tal vez un fallo en el mantenimiento? Y una pregunta aún más importante: ¿estaba el Boeing 777 tratando de advertirnos sobre un desastre mortal inminente? Inmediatamente después del aterrizaje, el equipo de investigación de aviación civil de Francia entró en acción. Recogieron la caja negra y las grabaciones de la cabina, y comenzaron el análisis. Pronto se encontraron pistas, y lo sorprendente fue que el problema era increíblemente simple. En los momentos críticos del aterrizaje, el primer oficial había realizado movimientos en los controles que, sin querer, hacían que el avión se inclinara lentamente hacia la izquierda. Pero como el cielo estaba nublado y no había visibilidad visual, solo dependía de una cosa: la pantalla principal de vuelo. Sin embargo, por alguna razón desconocida, no logró percatarse de que el avión se desviaba, mientras él mismo provocaba esa desviación. El avión solo seguía las órdenes de los pilotos. El primer oficial, sin saber que estaba causando la inclinación hacia la izquierda, le dijo al capitán: «El avión se está inclinando a la izquierda». El capitán, obviamente, pensó que el problema era del avión o del clima. Se tomó una decisión inmediata: go around, cancelación del aterrizaje, nuevo ascenso. Pero fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. El capitán tomó el control, olvidando un punto crucial. No pronunció la simple pero esencial frase: «yo tengo el control». Y esa frase no dicha causó que ambos pilotos manipularan los controles al mismo tiempo. Ahora el avión estaba atrapado entre dos mentes, dos decisiones y dos pares de manos. Y esa es exactamente la fórmula para un desastre. En el Boeing 777, las columnas de control del capitán y del primer oficial están conectadas mecánicamente. Cada movimiento que uno hace afecta exactamente al otro. Imagina, si uno empuja,
el otro debe aplicar exactamente la misma cantidad de fuerza en la dirección opuesta, para que el avión se mantenga estable. ¿Qué significa eso? Nunca deben ser controlados por dos personas al mismo tiempo. Nunca. Pero aquí, en este vuelo, ambos estaban aplicando la máxima presión, hasta 50 libras. El primer oficial estaba tirando de la columna de control con toda su fuerza. ¿Por qué? Porque pensaba que el avión se había vuelto loco y quería estrellarse contra el suelo. No sabía. El capitán, por el otro lado, empujaba la columna con la misma intensidad hacia adelante, porque en su opinión, el avión subía demasiado rápido y salía de control. Resultado: un avión atrapado entre dos personas, dos decisiones opuestas y un error mortal. En esos momentos de tensión dentro de la cabina, ambos pilotos estaban inmersos en un esfuerzo. Uno tratando de elevar el avión, el otro intentando bajarlo. Pero ninguno sabía que la otra persona estaba ejerciendo presión exactamente en la dirección contraria. No luchaban contra el avión, luchaban entre ellos. Sin saberlo, un simple error humano ahora llevaba al avión hacia un desastre mortal. El informe preliminar mostró una realidad impactante. En 2 ocasiones, la presión sobre los controles fue tan alta que las columnas mecánicas se separaron. Y ahora, una pregunta sencilla. La última vez que estabas convencido de tener la razón, ¿hablaste con la otra persona? ¿O simplemente insististe más en tu punto de vista? Así termina la historia del vuelo 11 de Air France. Un caso que nos recuerda cuán decisivo puede ser el factor humano y cuán vital es la comunicación y el trabajo en equipo. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta el próximo episodio. Que Dios los guarde y los proteja.